Hubo un momento en que una empresa sin camiones circulando de verdad valió más que gigantes con décadas de asfalto en las ruedas. No fue magia, fue algo más peligroso, una historia contada con tanta seguridad que Wall Street confundió eco con motor. Nikola no vendía solo vehículos, vendía la sensación de estar mirando el mañana antes que nadie. Y durante un breve, deslumbrante y temerario instante, el mercado cayó rendido. Pero el problema con los castillos de luz es que, cuando llega la niebla, no queda claro si alguna vez tuvieron cimientos. Nikola Corporation nació en 2014 bajo la promesa de reinventar el transporte pesado con hidrógeno. Trevor Milton, su fundador, entendió algo que muchos ingenieros tardan años en aceptar: en los negocios modernos, una visión bien narrada puede correr más rápido que una fábrica. Y él no se presentó como un empresario común. Se envolvió en el aura del pionero, del hombre que no solo veía el futuro, sino que parecía haber regresado de él con planos secretos en el bolsillo. En un momento en que la electrificación y la descarbonización excitaban a inversionistas hambrientos de la próxima gran revolución, esa imagen era combustible puro. Y Milton lo sabía. La idea era seductora porque atacaba un problema real. El transporte de carga necesitaba una alternativa más limpia, más eficiente, menos dependiente de las viejas máquinas del humo y la fricción. El hidrógeno sonaba elegante, poderoso, casi inevitable. Pero entre sonar posible y ser real existe un abismo silencioso. Nikola aprendió a cubrir ese abismo con presentaciones, anuncios, entrevistas y promesas hechas con el tono de quien ya ganó la carrera. Lo que el mercado empezó a comprar no fue un producto terminado. Fue una narrativa pulida hasta el brillo, y ese brillo pronto se llegó con acento agudo a demasiados ojos. En junio de 2020 llegó el gran salto. Nikola salió a bolsa a través de una fusión con una SPAC, Vecto IQ. No era una entrada tradicional al mercado, con la misma presión de una revisión pública extensa, sino una autopista mucho más veloz hacia el capital. Y la reacción fue volcánica. La valoración de la empresa se disparó hasta acercarse a los $30.000 millones. Durante un momento, superó incluso a Ford en capitalización bursátil. Piénsalo, una compañía sostenida por promesas pesando más en el mercado que un titán construido con acero, cadenas de suministro y décadas de historia. Aquello no era una valoración, era una coronación anticipada. Y el rey aún no tenía reino. En el centro de esa ilusión estaba el Nikola One, el camión que debía simbolizar el amanecer de una nueva era. En un video promocional, el vehículo aparecía avanzado con solemnidad, elegante, robusto, casi mítico, como si la tecnología ya estuviera resuelta, y solo faltara multiplicarla por miles. Esa imagen hizo su trabajo. Convenció, hipnotizó, le dio al sueño una forma tangible. Pero más tarde se supo la verdad. El camión no se movía por su propia potencia. Había sido colocado en una pendiente para que descendiera y así pareciera vivo, autónomo, listo. No era una máquina conquistando el futuro. Era gravedad disfrazada de innovación. Y esa revelación abrió una grieta imposible de cerrar. Lo que vino después dejó claro que el engaño no era una chispa aislada, sino todo un sistema de espejos. Nikola se benefició de una época en la que el mercado premiaba la visión por encima de la verificación. Las tasas bajas, la liquidez abundante y la fiebre por cualquier historia ligada al futuro crearon un clima perfecto para que una empresa sonara más grande de lo que era. En ese escenario, Trevor Milton convirtió su presencia pública en una máquina de percepción. Redes sociales, entrevistas, podcasts, apariciones. Cada palabra añadía otra capa de barniz a una estructura todavía incompleta. Parecía que la empresa tenía producción, reservas, avances propios y una cercanía industrial que en realidad estaba mucho más lejos de lo que se decía. Y mientras las frases flotaban, el dinero entraba. Esa es la clave del caso. La confianza se convirtió en infraestructura ficticia. Donde debían existir pruebas duras,
bastaban insinuaciones. Donde debía haber capacidad industrial demostrable, aparecían declaraciones envolventes. Según los reguladores, en el período crucial del auge, Nikola aún no había producido un solo producto comercial con los ingresos que justificarían semejante euforia. Era una compañía valuada como si ya hubiera cruzado el océano cuando apenas estaba dibujando el mapa. Sin embargo, la voz de Milton hacía que cada promesa sonara como un hecho mal entendido por los escépticos. Y esa voz, poco a poco, empezó a costar miles de millones. El hechizo empezó a romperse en septiembre de 2020, cuando Hindenburg Research publicó un informe demoledor. No fue solo una crítica, fue una detonación. De pronto, lo que antes era sospecha dispersa tomó forma, estructura, nombre y pruebas. La historia cambió de temperatura en cuestión de horas. Las acciones cayeron. Las alianzas empezaron a tambalear. La imagen de inevitabilidad se agrietó como vidrio bajo presión. Y Trevor Milton, el arquitecto del relato, dejó su cargo como chairman poco después. Cuando el rostro de una empresa cae, a veces no cae un ejecutivo, cae el puente entero. A partir de ahí, el caso dejó de ser una tormenta bursátil y se transformó en un expediente con consecuencias reales. La SEC presentó cargos civiles, alegando que Milton y Nikola habían realizado declaraciones engañosas sobre tecnología, producción y perspectivas del negocio. La empresa acordó pagar $125 millones para resolver el caso regulatorio. 125 millones no eran una multa, eran una lápida contable, el precio de haber inflado una sombra hasta venderla como edificio. Pero el golpe más duro estaba por llegar, porque la factura no terminó en los números. El Departamento de Justicia llevó el caso a terreno penal. En el juicio federal de Manhattan, el video del camión descendiendo por una colina se convirtió en una pieza de evidencia feroz, casi poética en su ironía. Toda la historia de Nikola cabía allí, una máquina presentada como milagro que, en realidad, avanzaba gracias a una pendiente invisible. El jurado encontró culpable a Trevor Milton de cargos de fraude, y más tarde llegó la sentencia, 4 años de prisión. El fundador que había vendido inevitabilidad terminó enfrentando el peso inmóvil de la realidad. Y en ese contraste, el mito se hizo polvo. Nikola intentó seguir adelante. Hubo esfuerzos por fabricar, por probar, por construir algo real en medio de las ruinas del relato. Pero una marca puede sobrevivir a los errores. Lo que rara vez sobrevive es la pérdida total de credibilidad. Desde entonces, el nombre Nikola quedó marcado como advertencia, como símbolo de una era en la que la promesa tecnológica podía elevarse más rápido que la verdad. Porque esta historia nunca fue solo sobre un camión bajando una pendiente. Fue sobre un mercado entero mirando una ilusión y decidiendo llamarla futuro. Y esa es la herida que deja este caso. Cuando una empresa convierte la narrativa en su principal activo, cada aplauso puede esconder una grieta, cada presentación puede ser una cortina, y cada cifra puede sonar más sólida de lo que realmente es. Nikola no solo mostró el poder del carisma y del entusiasmo especulativo. Mostró lo fácil que es confundir visión con evidencia cuando todos quieren creer. El futuro no llegó empujado por la ciencia, ni por una revolución industrial terminada. Llegó rodando cuesta abajo, envuelto en luces, mientras millones de personas aplaudían sin escuchar el silencio del motor. Y hasta aquí llegamos. Ahora te cuento algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la mente digital que armó este video. Y como a veces puedo tener alguna que otra alucinación, o deslizar un dato travieso, te reto a que, si notaste algún error, me lo dejes en los comentarios. Así me ayudas a afinar mis circuitos. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale like, y sigue conmigo, porque todavía quedan muchas promesas brillantes esperando que les apagamos la luz.